Hola a todos, hola a todas, de nuevo con ustedes, hoy compartiendo estos conocimientos, estos aprendizajes sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Vamos a hablar sobre parejas conscientes versus parejas tóxicas y negativas. No te dejes engañar por la química. Vamos a compartir entonces nuestras experiencias de todo lo que hemos adquirido como conocimientos en estos 25 años, de hablar con muchas personas, de hacer muchas terapias de hipnosis, de regresiones, hacer muchas terapias de relajación y también compartir mucho, tanto con hombres como con mujeres, de todas sus experiencias de vida. En este caso, las experiencias de pareja. Vamos a hacer videos cortos, más o menos de unos 10 minutos cada uno, y vamos a dividir esto como una especie de serie, ¿cierto? ¿Para qué? Para así llegar un poco más fácil a ustedes en nuestra comunicación. Bueno, luego les quiero también comentar de que si tienen alguna observación pueden aquí en los comentarios dar sus observaciones. Para aquellas personas que quieren sanar sus vidas y ahora quieren sanar sus relaciones de pareja, también tengo unas herramientas que les pueden ayudar mucho. Me colocan el correo electrónico en los comentarios o envían un correo a oscarentrenoremocional@gmail.com. Los saludo de nuevo con mucho respeto y con mucho amor. Como les decía, mi nombre es Oscar Giraldo, profesor del ser, entrenador emocional, angeólogo, si queremos llamarlo así. Bueno, arrancamos entonces este proceso. Hay que ver varias partes para poder entender si esa relación de pareja que nosotros tenemos es una relación sana, es una relación consciente o es una relación tóxica y negativa. Si lo que nosotros estamos sintiendo realmente es amor o es otro tipo de emoción. Lo primero que debemos saber es ciertas características sobre lo que son hombres y mujeres tóxicos y negativos. Y empecemos por el concepto de lo que son relaciones tóxicas y negativas. Entonces, para eso, lo primero es saber si una persona es tóxica o no, si es negativa o no. Si una persona, hombre o mujer, realmente ha sanado su vida o, por el contrario, vive en un caos, en un conflicto que le puede ocasionar muchas dificultades y más con sus relaciones de pareja. Algunas características sobre las personalidades tóxicas. Una de ellas es que son personalidades muy materiales, muy terrenales, solamente creen en lo que pueden ver, en lo que pueden comer, en lo que pueden tocar. Ellos no creen, ni ellas creen en la parte espiritual. Para ellos el alma no existe, Dios no existe. Para ellos estos mundos angelicales no existen. Para ellos o ellas solamente existen todo lo terrenal, todo lo que es la materia, ¿ya? Son personalidades que son más mente, son más emoción, viven en el pasado. Y sobre todo en las relaciones de pareja, algunos de ellos, como algunas de ellas, tienen una excelente memoria. Y esa excelente memoria la utilizan para recordar todos aquellos eventos donde tú le causaste daño o le causaste mal. Y cuando tienes una discusión o cuando tienen algún altercado, entonces ellos o ellas son expertos para recordarte ese pasado. Las personalidades hombres o mujeres que son tóxicas son personalidades incongruentes. ¿Qué quiero decir con eso? Piensan una cosa, hablan otra, sienten otra y hacen otra diferente. Este tipo de personalidades son personalidades muy reactivas. Ellos o ellas son mal geniados, son irritables, son explosivos. A veces no hay trapitos con que cogerlos o con que cogerlas. No se dejan hablar. No están dispuestos al diálogo. No están dispuestos a reconocer ellos o ellas sus errores, sus fallas. No están dispuestos menos a repararlos. Ellos viven o ellas viven por impulsos, ¿ya? Cabe decir que ellos o ellas no tienen la culpa de ser así. Lo que pasa es que han sido educados o han sido programados en sus redes neuronales, en sus mentes, en la mente consciente como en la mente subconsciente, en las memorias de su cuerpo,
y en su vida han sido programados para ser personalidades tóxicas y negativas. Muchos de ellos no lo saben y piensan que ser así es una forma correcta de ser. Este tipo de personalidades son muy resentidos, son muy resentidas. ¿Qué es un resentimiento? Un resentimiento es un sentimiento de dolor, de sufrimiento que te sucedió en algún momento de tu vida, que cuando algo te lo activa, entonces aparece todo ese dolor, todo ese sufrimiento que te causaron en el pasado. Este tipo de personalidades son muy irresponsables en el sentido de que, como les decía, no aceptan lo que a ellos o a ellas les ha sucedido, los errores que cometen, su forma de pensar, de hablar, de sentir, de hacer las cosas para ellos, siendo formas de pensar, hablar, sentir y hacer las cosas son incorrectas para ellos o para ellas están correctas. Son personas que no tienen control mental y emocional, no cuidan lo que piensan, no cuidan lo que hablan, no cuidan lo que sienten, no cuidan lo que hacen. Son personas que no se miden para hablar, ¿ya? No les interesa si con sus palabras están haciendo daño a otras personas. Tienen muy bajo amor propio, muy baja autoestima, se valora muy poco, se respetan muy poco. Son personas que en sus vidas han tenido ese tipo de educación y lo han aprendido de su entorno. Entonces, como su entorno, en la mayoría de las personas que han conocido son así, entonces piensan que la vida es así. Entonces, por eso se dejan llevar por sus impulsos y no controlan sus emociones y menos sus estados mentales. Son personas que no tienen carácter, que no tienen fuerza. O si tienen fuerza, es una fuerza ellos o ellas para producir daño a otros. Y entre comillas, a los que más aman. Porque eso no es amor. Son personas que se quejan mucho, que se lamentan mucho, son personas que reniegan mucho, son personas que critican, señalan, juzgan, condenan a otras personas. Hay muchos de ellos o ellas que son maestros, yo les llamo maestros del engaño. Entonces, en una relación te pueden llevar en una mentira un día, 10 días, un año, 10 años, toda la vida. Ellos y ellas maquinan bien esas mentiras, maquinan bien ese engaño y se muestran como un tipo de personas excelente, pero detrás de ellos o de ellas están escondiendo una oscuridad, ¿ya? Algunas personas le han dado el nombre de el cobre, entonces dicen, ya está, él o ella está pelando el cobre. También se le conoce como la sombra que cada uno de nosotros tiene, que en realidad son todas las informaciones tóxicas y negativas que este hombre o esta mujer han venido almacenando durante toda su vida. Son personas extremadamente exageradas, o sea, hacen de un vasito de agua, hacen toda una tormenta. Son personas muy volubles, son personas que hoy tienen una forma de pensar que, digámoslo así, parece ser correcta, pero que a la hora o al otro día ya esa forma de pensar no es, y son personas totalmente diferentes, son como bipolares, tanto ellos o ellas. Uno no puede como definir qué tipo de personalidad tienen. Es como si tuvieran varias caras, ¿ya? En unas son amables, cordiales, cariñosos, tiernos, amorosos, y en otras son personas muy violentas, agresivas, depresivas, personas que te están echando la culpa por todo lo que les sucede, personas irresponsables, son personas llenas de muchas adicciones, el cigarrillo, las drogas, los medicamentos y otras adicciones que toman control de su mente y sus emociones y los llevan a hacer cosas muy, muy irracionales. Son personas llenas de miedos y de temores. Recordemos que nosotros de fábrica tenemos 3 miedos. Uno, el miedo a caernos. ¿Por qué? Porque estamos en el útero de la mamá y de ahí al piso hay una distancia muy grande. ¿Por qué les hablo de miedos de fábrica? Es que nosotros venimos con esos miedos. Son miedos biológicos, son miedos que no podemos cambiar, que tenemos que aprender a sobrellevar, a reconocerlos y a sobrellevar. El miedo a no ser alimentados, por eso el niño o la niña lloran cuando tiene hambre. Y el miedo al ruido,
Cuando en la naturaleza hay ruido, entonces todas las especies están mirando a ver qué es lo que está sucediendo. Porque hay tres opciones para cada ser, digámoslo así, en la naturaleza. O enfrento esa situación, o me desmayo, ¿cierto? O me bloqueo, no sé qué hacer, o corro. Son esas tres opciones. Entonces ahí esos tres miedos. Vamos a agregarle uno, que es el miedo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Las personalidades que son tóxicas y negativas manejan miedos creados. ¿Qué son miedos creados? Son creaciones mentales y emocionales de los seres humanos. El miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a que nadie se enamore de mí, el miedo al futuro, el miedo a una vejez sola. Son distintos miedos, esos y otros tantos, que toman control de la mente y la emoción de esa persona, y esa persona tóxica y negativa puede aceptar en su vida una relación tóxica y negativa porque tiene esos miedos. Uno de ellos, por ejemplo, es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad hace mucho daño en las personas porque a veces por ese miedo, entonces muchos o muchas corren a elegir las personas que no son indicadas. Miren, hay algo bien interesante en todo esto, y es que en nuestras sociedades nosotros no somos educados para tener una excelente relación de pareja. No. ¿Nosotros de dónde hemos aprendido esos conocimientos? Del entorno, de la familia, la religión, la educación, los entornos que tenemos, de los vecinos, los compañeros de escuela, de colegio, universidad, los compañeros de trabajo. De ahí hemos tomado esa información, pero cuando se vive en una sociedad que es tóxica y negativa, entonces nuestras mentes adquieren esa información tóxica y negativa. Si se vive en una sociedad donde gritarle al otro es normal, donde humillar al otro es normal, donde burlarse del otro es normal, donde tratarlo con palabras soeces es normal, donde ser infiel o desleal es normal, donde si se vive en una sociedad donde los golpes, las violaciones son normales, entre comillas, entonces todo el mundo piensa que es que las cosas son así y que la vida es así, y la vida no es así. Precisamente por esa mal educación que nosotros tenemos sobre las relaciones de pareja, podemos decir, y yo lo puedo decir, que de 100 relaciones de pareja que hoy existen en nuestras sociedades, y hablo desde México hasta Argentina, hasta la Patagonia, 95 son tóxicas y negativas, y solamente 5 sobreviven. Pero es por esa mala educación. Y si yo no cambio esa educación y mi pareja no cambia su educación, si él o ella no cambian su educación tóxica y negativa por una educación más sana, que los haga personas más conscientes, todas las relaciones de pareja que ustedes han tenido y relaciones de pareja que tendrán en su futuro, todas se van a dañar. Durarán más o menos entre 8 meses y 3 años, y de ahí se terminan, pero ser perdurables no creo. ¿Por qué? Porque para que una relación de pareja sea feliz, saludable y exitosa, las personas tienen que cambiar sus informaciones tóxicas y negativas. Por eso les hablo de las características que tienen las personas tóxicas y negativas. Vivir con una personalidad tóxica y negativa es muy complejo, sobre todo en una relación de pareja. Al principio podemos decir que no nos damos cuenta de la información tóxica y negativa que tiene esa otra persona. Eso solamente se sabe en el momento de la convivencia. ¿Por qué? Hay distintas etapas. Una de ellas se llama la primera etapa, que es la etapa del eros. La etapa del eros es que nos agrada esa persona, entonces queremos estar con ella, nos activa algo que se llama dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina, endorfinas, y eso hace que nos sucedan muchas cosas bonitas, que a nivel mental y cerebral nos sintamos bien, que a nivel de físico nos sintamos bien. Les recuerdo que generalmente los hombres se enamoran por la vista y por el tacto, las mujeres se enamoran por el oído y por el olfato. Cuando a una mujer le agrada a alguien, lo primero que hace es ir y olerlo, y si habla muy bonito, pues ese hombre va ganando bastante. También les decía que si esa persona, a esa mujer le huele maluco,
entonces va perdiendo puntos, y si huele a la loción o a la fragancia o al perfume de su ex que lo mandó para el carajo hace 6 meses, entonces ahí perdiste del todo. El hombre por su vista se enamora, y se enamora también por el tacto. Pero esto lo utilizan las personalidades tóxicas y negativas para conseguir pareja y hacerse daño a sí mismas y hacerle daño a otros por esa mala educación. Entonces les decíamos, características de una personalidad tóxica y negativa. La personalidad tóxica y negativa es muy voluble. Por cosas que tú le digas reales o sinceras, puede ponerse a llorar, ¿cierto? O él se puede enojar. Y de ahí empiezan las discusiones y empiezan las peleas. Generalmente las personalidades tóxicas y negativas, con informaciones tóxicas y negativas, son muy dependientes de otras emocionalmente. Y sobre todo cuando han tenido conflictos de abandono o desprotección por parte de sus papás cuando eran niños o cuando eran jóvenes, o ahora siendo personas adultas. Por eso todos esos temas yo los quiero tratar con ustedes. Ahora, esta primera parte, si tú eres una persona, hombre o mujer, y tu pareja, hombre o mujer, tienen informaciones tóxicas y negativas, la relación de pareja no va a funcionar. Y aún así, siendo personalidades tóxicas y negativas, nosotros vivimos como, entramos en programas mentales como hay que aguantar, hay que soportar a esa otra persona, o programas mentales emocionales muy complejos que nos dicen tienes que aceptar a esa persona tal y como es. Y eso no es así. Si en una relación de pareja yo me doy cuenta que ese hombre o esa mujer con la que convivo, siendo un hombre o una mujer, ¿ya?, tiene informaciones tóxicas y negativas, es bueno que lo vayas pensando. ¿Por qué? Porque eso va a minar mucho la relación y la va a acabar, ¿ya? Por eso a veces es tan necesario hacerle una especie de test a ese hombre o esa mujer que tú quieres para tu vida. ¿Cómo fue la vida de su papá y su mamá antes de nacer? ¿Cómo fue el momento de la fecundación? ¿Cómo se dio? Si fue un acto de amor, o si fue un acto simplemente porque se conocieron en una fiesta o porque se gustaron. Hay que conocer eso. ¿Cómo fue el embarazo de la mamá cuando tú estabas dentro del vientre de ella? ¿Cómo fue la relación de tu papá y tu mamá durante el embarazo de tu mamá? ¿Cómo fue tu nacimiento, la niñez, la juventud y hasta el día en que conoces a esa persona? Hay que hacerle casi que un estudio psicológico a ese hombre, a esa mujer. ¿Para qué? Para que sepas dónde están esas informaciones tóxicas y negativas. Porque te decía que hay hombres o mujeres que son maestros del engaño. Entonces, ¿qué hacen? Manejan las apariencias, manejan la ilusión y se muestran como no son. Entonces, muchos de ellos ante una familia o una sociedad se muestran como grandes seres humanos, como grandes mujeres, como grandes hombres, y cuando ya vamos a la convivencia con ellos, entonces ahí empezamos a ver esa oscuridad que ellos o ellas manejan. Pero si yo descubro esa oscuridad y yo como hombre o mujer me quedo con esa persona que tiene esa oscuridad, quiere decir que yo también tengo una oscuridad conmigo, que yo también tengo una información tóxica y negativa. Porque las relaciones de pareja con personalidades tóxicas o negativas que se mantienen es porque ambos tienen informaciones tóxicas y negativas que están con ellos, ¿ya? Ellos entran como una especie de zona de confort, de dolor, de sufrimiento, donde les gustan los golpes, los maltratos, las humillaciones, las burlas. Cuando esa persona te anula, te dice estás muy fea, estás muy gorda, estás muy flaca, no sirves para nada, las mujeres solamente me sirven a mí para tener sexo, todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú aceptas quedarte ahí es porque él o ella, ¿cierto?, crean una zona de confort, de dolor y sufrimiento, y tienen un montón de programas emocionales tóxicos y negativos en su mente subconsciente que no reconocen. Por eso hay que reconocerlo. Por eso esta primera parte es informarles a ustedes las características de lo que es una personalidad tóxica y negativa. Eso está en el pasado de cada uno de ellos, hombre o mujer, y cada uno tiene que sanarlo. Hay, por ejemplo, se conocen dos personas que son grandes seres humanos, pero si ellos no han sanado la historia personal de cada uno de ellos, esa historia personal va a acabar con sus relaciones de pareja.
La invitación es, entonces, en esta primera parte, a que sanes, si quieres una relación de pareja estable, consciente, a que sanes las informaciones tóxicas y negativas que tienes en tu mente subconsciente, que tienes como programas mentales y emocionales, como bases. Y lo tienen que hacer los dos, no es que lo haga uno de los dos, ¿ya? En una relación de pareja que está hecha por dos, entonces, ¿qué pasa? Los dos tienen que sanar su pasado. Si uno de los dos hace, la relación de pareja se acaba. La única forma en que puede sobrevivir una relación de pareja donde los dos son tóxicos y negativos es que los dos se den cuenta que tienen informaciones tóxicas y negativas y los dos empiecen a sanar esas informaciones tóxicas y negativas. ¿Se puede hacer? Claro. Pero si la otra persona no quiere generar cambios en su vida, es mejor que te vayas alejando. En vez de enfrentarlo, en vez de hacerlo sentir mal, que no es necesario, simplemente terminas con la relación de pareja. Ojo con los apegos, ojo con las dependencias, ojo con confundir el amor con química o con conflicto de abandono y desprotección, que yo les voy a ir hablando de todo eso. Es entonces esta primera parte. Sigo inmediatamente con una segunda parte. Escuchen el Dios que llevan interno, escuchen su alma, escuchen su espíritu, háganse una vida más suave, háganle una vida más suave a los demás y por favor esfuércense por ser personas felices, saludables y exitosas, por estudiar mucho, por educarse mucho de lo que es tener una relación de pareja estable y sanar mucho las informaciones tóxicas y negativas que haya en ti como hombre o como mujer. Hasta una próxima.